Informados. El expresidente Álvaro Uribe Vélez radicó esta mañana un proyecto para darle facultades extraordinarias al presidente Duque en el sentido de decretar un aumento del salario mínimo legal vigente por una sola vez. Juan Camilo Merlano, ¿cuáles son los detalles del proyecto y cómo lo recibieron en el Congreso? Catalina, este proyecto se sustenta en lo que el expresidente y senador Álvaro Uribe califica como economía cristiana. Básicamente faculta al presidente Iván Duque para que expida un decreto con fuerza de ley en el sentido de aumentar el salario mínimo. Lo califica como extraordinario dado que es un aumento adicional al que normalmente se hace basados en la inflación. Más detalles sobre este proyecto y las primeras reacciones en el siguiente informe. Nosotros queremos que el país sea jalonado por una dupla integrada por el empleador y el trabajador. Bajo esta lógica, que califica como economía cristiana, el expresidente y senador Álvaro Uribe radicó ante la Secretaría de Senado un proyecto que, según explica, complementaría las medidas anunciadas por el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla de disminución de impuestos a empresas, con un alivio salarial para los menos favorecidos. Este proyecto da facultades extraordinarias al presidente de la República para decretar el aumento extraordinario del salario mínimo. Un aumento extraordinario que aún no tiene una cifra porcentual, pero que tendrá que cumplir con ciertos criterios. Por ejemplo, que el porcentaje de aumento se incluya en la base de liquidación de las prestaciones sociales y en los aportes en seguridad social de los trabajadores. Además, para que el presidente pueda definir, si lo estima, que durante los meses iniciales o el año inicial, ese pago no entre a la corriente monetaria por el riesgo inflacionario, sino que se deposite en cuentas de cesantía de los trabajadores. Una propuesta que para algunos parlamentarios hace parte de una estrategia política del expresidente. Pero claro que esto obedece a una estrategia por la cantidad de impuestos que nos van a meter. Y por otro lado, el presidente Duque y su ministro de Hacienda plantean un incremento de impuestos para todos los trabajadores en Colombia. El proyecto, de 3 artículos, es radicado luego de que el bloque de independientes en el Congreso le ganara el primer pulso al Centro Democrático y en medio de una coyuntura en la que el gobierno Duque tendrá que asumir un alto costo político por la presentación de la reforma tributaria. Este proyecto tendrá que surtir 4 debates ante el Congreso de la República y también pasará por la Comisión de Concertación Laboral. Información desde la Plaza de Bolívar. Juan Camilo Merlano, Noticias Caracol. Juan Camilo, gracias. La propuesta del senador y expresidente Álvaro Uribe generó preocupación entre los economistas. Muchos consideran que aumentar el salario mínimo de manera extraordinaria podría retrasar el crecimiento económico del país. El proyecto presentado por el expresidente Álvaro Uribe es visto como inconveniente por algunos economistas. El salario mínimo se debe incrementar por otras razones, no por razones políticas o con fines distintos. El salario mínimo tiene que estar atado a la productividad de los trabajadores y lo que es cierto es que en Colombia en los últimos años la productividad laboral ha subido muy poco. Según los expertos económicos, un salario mínimo alto es solo una ilusión. A las personas en el corto tiempo le va a alcanzar la misma plata para comprar los mismos bienes. Como en la economía hay muchos precios que están atados a esa medida del salario mínimo, se ajustarían los mismos precios a una velocidad similar a la que se decreta el aumento. Entonces, la duración de esa medida benéfica, por decirlo de alguna manera, en materia de capacidad de consumo, rápidamente se vería reducida. También aseguran que este aumento agravaría el problema de desempleo y aumentaría la informalidad. Porque las empresas pues no van a estar en capacidad o muchas empresas no van a estar en capacidad de aumentar el salario mínimo y su única opción va a ser pues despedir trabajadores o pagarles menos del mínimo, que no es deseable. Sorprendentemente, las centrales obreras como la CUT tampoco están de acuerdo. Porque desconoce la Comisión Nacional de Concertación que está establecida por Constitución Política para definir las políticas laborales, sociales y salariales, de tal manera que el proyecto debe ir a la Comisión Nacional de Concertación. Por su parte, el presidente del gremio de los empresarios, Brookman Master, aseguró que es una propuesta interesante, pero que se deben tener en cuenta los efectos directos en la economía.